Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo de la IUM 10 y vamos a presentar sistemas distribuidos aplicados al descubrimiento de medicamentos nuevos. Bueno, entonces aquí tenemos la introducción de lo que vamos a exponer el día de hoy. Vamos a exponer el proyecto en tres etapas. La primera etapa es para dar una pequeña introducción al contexto del problema que estamos tratando de resolver. Posteriormente vamos a hablar de cómo tomamos ese problema y lo adaptamos sobre sistemas tecnológicos o la adaptación técnica. Y al final vamos a dar una pequeña conclusión del proyecto, del proceso, a lo mejor lo que nosotros descubrimos. Para la parte de introducción vamos a hablar de tres componentes. El primer componente va a ser la parte científica, es decir, cuál es el problema científico que buscamos resolver. Hablaremos un poco del proceso de cómo funciona el descubrimiento de medicamentos y de algunos problemas que deben solucionarse para resolver el problema. Posteriormente abordaremos brevemente el planteamiento computacional, en donde introduciremos el método que optamos por utilizar para resolver el problema de descubrimiento de medicamentos nuevos. También daremos una pequeña justificación de la versatilidad y diferentes casos de uso que tiene el mismo. Y para finalizar, vamos a dar una pequeña introducción acerca del planteamiento de lo que nosotros planteamos para la solución de un almacenaje distribuido de datos masivos. Hablaremos de su importancia y algunos aspectos a considerar cuando diseñamos sistemas de almacén distribuido. Daremos una breve justificación de por qué seleccionamos dicha tecnología y expondremos algunos de sus factores. Entonces, bueno, primero hablemos del planteamiento científico. Para dar una muy breve introducción al flujo o al proceso de descubrimiento de medicamentos, básicamente van a ser 4 pasos. El primer paso consta en hacer un análisis químico de algún componente químico. Posteriormente, bueno, en donde aquí vamos a hablar de, vamos a tratar de tomar en cuenta muchos aspectos de los componentes químicos y cómo se comportan con el cuerpo. A lo mejor hacer análisis toxicológico, farmacokinético, un poco de análisis de bioactividad en el cuerpo. Y bueno, en base a esto vamos a evaluar cuáles son los posibles candidatos de compuestos químicos. Bueno, en el segundo caso, o el segundo paso en el descubrimiento de medicamentos es el ensayo in vitro, en donde a lo mejor vamos a tener células vivas en un tubo de ensayo o en un vidrio, como dice la palabra. Vamos a tener células y vamos a aplicar el químico que nosotros hemos sintetizado o que creemos que pudiera tener propiedades para a lo mejor dedicar propiedades que van a realizar una función en la célula, ¿no? Derivado del resultado del proceso in vitro es que vamos a pasar los medicamentos o los compuestos a un ensayo in vivo, en donde ya a lo mejor vamos a probar cómo se comporta ese compuesto en un organismo ya vivo. Y bueno, si se pasa a la siguiente etapa o se descubre que puede ser bueno que pasa para hacer la prueba en humanos, entonces posteriormente pasamos a la etapa de ensayos clínicos, en donde ya aquí pues existe una base de datos gigantesca, en donde a lo mejor uno puede, si no hay una cura para una enfermedad que alguien pudiera tener, siempre existen los ensayos clínicos en donde pues, sabemos que son medicamentos que todavía están en etapa de prueba, pero si no hay otra opción, puede ser una solución viable para una persona que no tendría otra opción. Entonces, esto ya se discute, es un tema muy activo en el rubro de clínico, ¿no? Se le conoce como ensayos clínicos humanos. Y bueno, para la parte de adaptación técnica, nosotros dividimos en 2 partes. Entonces, en una parte tenemos el almacenamiento distribuido, donde vamos a almacenar todo el conocimiento que hemos adquirido de las propiedades
físico-químicas de los compuestos químicos, y también vamos a utilizar estos compuestos para analizarlos y para inspeccionar, hacer una inspección de alto rendimiento. Ahorita vamos a hablar de qué consiste. Bueno, y aquí para la etapa del análisis vamos a hablar un poquito acerca de la farmacokinética, la biodisponibilidad, la toxicidad que pudiera tener ese compuesto en el cuerpo humano, la estabilidad metabólica, afinidad a proteínas, entre otros. Bueno, existen muchos diferentes métodos para analizar de forma computacional la estructura de los compuestos químicos. En este caso, nosotros nos vamos a basar plenamente en la química combinatoria, que tiene que ver con hacer modificaciones estructurales a los compuestos químicos, de tal forma que uno pueda optimizar a lo mejor algunos valores como bioactividad en el cuerpo, o disminuir toxicidad, o incrementar a lo mejor la seguridad del mismo compuesto, etc. ¿no? a la vez estar cumpliendo con la función medicinal. Entonces, ¿cómo funciona la química combinatoria? La idea aquí es tratar de encontrar compuestos químicos candidatos que pudieran pasar como que a esa segunda etapa de análisis, y nosotros lo que hacemos es prácticamente descomponer un compuesto químico, es decir, vamos a tomar como los aspectos más fundamentales que vienen siendo los elementos atómicos, como los conocemos de la tabla periódica. Hay ciertos elementos que nosotros conocemos que están relacionados a la química orgánica, entonces esos son los que vamos a utilizar nosotros. Vamos a combinarlos, a crear como diferentes estructuras, tal cual se ve en la imagen, y vamos a optimizar para algunos parámetros aquí, tanto como la actividad biológica, a lo mejor el perfil toxicológico, perfil de seguridad, como ya lo platicábamos. Entonces, este generalmente es un proceso computacional iterativo, en donde se evalúa y se seleccionan los mejores compuestos. Ok, un programa muy relacionado que no vamos a tocar el día de hoy, pero es como el siguiente paso a la evaluación combinatoria, es evaluar, ok, una vez que nosotros tenemos ese químico, ¿cómo lo vamos a adherir nosotros a la proteína o a la enzima? Y la importancia de esto es, generalmente, ahí tenemos un ejemplo de una proteína o una enzima, y estas proteínas o enzimas son las que ejecutan funciones en el cuerpo. Ahorita en la siguiente diapositiva lo vamos a ver un poquito más a fondo. Pero este docking molecular consiste en tratar de encontrar las zonas activas donde este compuesto químico pudiera embonar, o donde se pudiera, donde pudiera ahí como dice la palabra, donde pudiera pues, embonar, ¿no? Y aquí vemos cómo funciona más o menos. Ahora, la dificultad de esto radica en que pues, la proteína tiene muchas superficies ahí, hay demasiadas formas en las que uno puede acomodar la proteína o bien el componente químico. Entonces, muchas veces aquí es donde viene la importancia de poder hacer el análisis computacional o este tipo de simulaciones, para descubrir cuáles son las zonas activas de la proteína. Y bueno, aquí como ya decíamos, encontrar el mejor posicionamiento del compuesto en el receptor. Entonces, ¿cuál es la importancia de las proteínas en el descubrimiento de medicamentos? Ya lo decíamos hace rato. Una proteína, bueno, las enzimas en nuestro cuerpo son proteínas esencialmente, y las enzimas en nuestro cuerpo son quienes ejecutan todas las funciones. Entonces, aquí unos ejemplos son como el transporte celular, la división celular, replicación de ADN, el citoesqueleto, apoptosis, que es la programación de la muerte celular, o la transcripción de los genes. Entonces, también tienen pues, muchas otras funciones, ¿no? Pero aquí la importancia radica en que si nosotros somos capaces de encontrar a lo mejor un compuesto químico, un ejemplo muy famoso es en la replicación de una célula. Un problema central, por ejemplo, en cáncer,
es que no está funcionando bien la replicación celular. Una célula está, a lo mejor hay algo que está causando que la célula se esté dividiendo sin control. Entonces, si uno es capaz de diseñar un compuesto químico que pueda embonar en la proteína que está ejecutando esta función de replicación, uno puede de forma exitosa apagar esa función. Entonces, este solo es un ejemplo, pero así funcionan todos los medicamentos. Haz de cuenta que pues puedes descubrir ese químico que embone a la proteína y así apagar la función de la misma. Entonces, esa es la importancia de las proteínas dentro del descubrimiento de medicamentos. Y bueno, esto nada más es como para dar una vista aérea de cómo es que se crea una proteína. Entonces, una proteína está compuesta por una cadena de aminoácidos que se van doblando de cierta forma para formar cadenas de polipéptidos y posteriormente pues, se forma una proteína que realmente son moléculas muy complejas. Y bueno, esto nada más para demostrar cómo es que se crean las proteínas. Y bueno, esto también lo vamos a platicar solo como cultura general, como quien dice, pero hay otro tema muy importante que se llama el problema de plegamiento de proteínas. Y este consiste en tratar de buscar cómo una cadena de aminoácidos, cómo es que se doblan para formar proteínas viables. Entonces, este problema ha sido un gran challenge de 60 años que pocos han sido capaces de descubrir. Hasta recientemente, creo que algunos investigadores de DeepMind lograron crear una proteína muy cercana a una proteína real. Entonces, aquí la importancia de poder simular proteínas muy cercanas a la realidad puede ser, inclusive, uno puede diseñar proteínas con ciertas propiedades, a lo mejor que pudieran ser interesantes a lo mejor como ciertas enzimas que pudieran descomponer, vamos a decir, material radioactivo, o bueno, es un área de investigación activa de cómo diseñar este tipo de proteínas. Y bueno, aquí vamos para finalizar con el dogma central de biología molecular, en donde siempre el DNA hace RNA y el RNA hace a las proteínas. Nada más también como para cultura general y dar un poquito de contexto de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, y ahora nuestra compañera Jessie va a hablar un poquito acerca del problema computacional y por qué hemos decidido utilizar técnicas de redes neuronales gráficas. Ahora hablaremos del problema computacional. Optamos por implementar una técnica computacional de redes neuronales gráficas por su versatilidad y capacidad de análisis. A día de hoy, este tipo de análisis computacional continúa siendo un área activa de investigación. Bueno, hablaremos de qué son las redes neuronales. Las redes neuronales gráficas son técnicas emergentes para la inteligencia artificial que han ganado importancia en diferentes dominios. Enseguida exploraremos algunos casos de uso. Bueno, este tipo son algunos tipos de gráficos de data, como podemos ver en la gráfica. Un gráfico es un modelo de información que consiste en representar la información en dos componentes, nodos y conexiones entre nodos. Las redes neuronales gráficas son arquitecturas de procesamiento de información para datos que pueden ser representados en forma de grafos y se pueden utilizar para representar personas, amistades y recomendación de amistades. Representar similitudes entre productos y clientes dentro de un sistema de recomendación de productos. Representar interacciones de agentes en robótica o representar una red telefónica celular. Estos dominios de aplicación comparten la idea de representar la información como relaciones y vértices. Bueno, como vemos en este ejemplo de redes neuronales biológicas, el cerebro está compuesto principalmente por unos 10 millones de neuronas, cada una de las cuales está conectada a unas 10 millones de neuronas más. Curiosamente, las redes neuronales artificiales inicialmente se inspiraron en las redes neuronales biológicas del cuerpo humano. En este ejemplo, vemos cómo se utilizan todas las redes neuronales artificiales para modelar las redes neuronales biológicas. Ahora, las redes biológicas. La red biológica siempre está interconectada. Es importante entender que los grafos están representados
representados por interacciones a varias escalas, porque el paradigma del Big Data, la hipótesis local, las proteínas involucradas en la misma enfermedad tienen una mayor tendencia para interactuar una con otra. Entonces también un corolario de la hipótesis local, las mutaciones en las proteínas interactúan a menudo conducen a enfermedades similares. Aquí vemos en otras aplicaciones, por ejemplo, cómo es que manejan varias empresas este tipo de las gráficas de redes neuronales. Por ejemplo, vemos en la empresa de Uber Eats se recomienda lo que son alimentos y restaurantes con la gráfica de Red Graph Sage. Alibaba usa incrustaciones de gráficas de producción o de lo que son las gráficas de redes neuronales por miles de millones de usuarios y productos. Pinterest propuso el modelo KingSage, que muestra eficientemente los vecindarios usando PageRank personalizado, como vemos en esta gráfica, en donde con un solo pin tú puedes seleccionar las buenas recomendaciones y las malas recomendaciones para aquellos que seleccionen a través de una búsqueda. Ahora hablaremos de lo que son los grafos en el Deep Learning. ¿Qué es lo que realmente hace este tipo de búsquedas? Es explorar y resolver problemas humanos en distintos dominios. Vemos, por ejemplo, este tipo de búsquedas en donde aparece, por ejemplo, Twitter, en donde puede ser una buena búsqueda, una mala búsqueda o un término intermedio. Por ejemplo, también vemos la otra gráfica que Deep Learning funciona también para la automatización dentro de la tecnología de los coches. Dentro del procesamiento natural del lenguaje, responder preguntas, modelar el lenguaje, clasificar texto y analizar el Twitter, como vemos, analizar sentimientos, que es lo que vemos con las diferentes caras, a un nivel más amplio son todos los conjuntos de procesamiento del lenguaje corporal. Coches autónomas, como vemos en la gráfica, datos de cámaras, sensores, mapas geográficos, están ayudando a crear modelos subsentidos y sofisticados para navegar a través del tráfico. Ahora vemos también en otras aplicaciones de casos de usos el reconocimiento visual, imagen a gran escala. El reconocimiento visual a través de redes neuronales profundas está impulsando el crecimiento en este segmento de la adquisición de medios digitales mediante el uso extensivo de redes neuronales convolucionales, TensorFlow y Python. Entretenimiento, una experiencia personalizada para los espectadores al crear preferencias de programas, como lo es, por ejemplo, Netflix. Cuidando la salud, en imágenes médicas, análisis de genomas, descubrimientos de nuevos medicamentos, diagnóstico preciso y rápido de enfermedades potencialmente mortales e investigaciones clínicas. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de análisis clínicos, cómo es que dentro de se hacen diferentes fases para la determinación de la búsqueda y el descubrimiento de medicamentos. Seguimos con el uso de otras aplicaciones. Aquí encontramos la traducción automática. Las redes neuronales también se pueden utilizar para producciones en tiempo real. Por ejemplo, traducir de diferentes idiomas con la ayuda de lo que es la traducción. Generación de imágenes. Se pueden utilizar las redes neuronales convolucionales para generar imágenes con estilo similar al del artista favorito. Vemos también el ejemplo de la gráfica. Dado que muchos compuestos químicos y proteínas en biología se pueden modelar como grafos, hemos decidido utilizar lo que son los gráficos neuronales para poder utilizar y analizar distintos compuestos químicos que utilizan en el problema de descubrimiento de medicamentos nuevos. Bueno, enseguida nuestro compañero Agustín va a hablar un poquito acerca de el almacenaje distribuido de datos masivos para los compuestos químicos que estamos almacenando. Muy bien, muchas gracias compañero Darío. Muy bien, pues vamos a hablar sobre el almacenamiento de datos masivos. Un problema fundamental de almacenamiento es como guardar los datos de manera redundante, de modo que incluso si falla el elemento de arquitectura en particular, los datos deben de persistir. Algunos problemas fundamentales de considerar la etapa de diseño de sistemas de almacenamiento de Big Data son cómo guardar los datos de manera redundante, de modo que incluso si falla el elemento de la arquitectura, en particular los datos se puedan recuperar a partir de otras fuentes. Cada consulta de los datos de recuperación la escritura más reciente. Otro es cada petición de la base de datos debe tener alta disponibilidad y tolerancia a las fallas. Escalabilidad horizontal, es decir,
a medida que crece el almacén de datos, podemos simplemente agregar dispositivos de almacenamiento físico sin que el sistema sea interrumpido. Bueno, estos son unos ejemplos de consistencia y tolerancia. Por ejemplo, tenemos MongoDB, HBase, Redis, y en las otras tenemos Cassandra, tenemos React, CouchDB, y estos son algunos ejemplos. Es decir, que solamente podemos escoger de dos bases de datos y encontramos una solución a esto. Nosotros escogimos, nuestra solución fue TDB, como esta es la mejor opción. ¿Por qué? Porque el sistema libre de funcionamiento es sólido, el almacenamiento de distribuido que brinda la oportunidad de tener sistemas para análisis y transacciones. A continuación, el compañero Darian va a seguir adelante con la presentación. Bueno, entonces ya con eso terminamos la parte introductoria. Ya vamos a hablar un poquito de cómo, ya hablamos de la introducción del problema científico, de la parte de almacenamiento, por qué decimos ciertas tecnologías, y también hablamos un poquito de la parte computacional, de por qué decimos también la parte de utilizar grafos neuronales. Ahora vamos a hablar un poquito de la adaptación técnica. Entonces, bueno, aquí les vamos a presentar la arquitectura que nosotros determinamos, y bueno, parece como que es mucho, pero es todo un sistema. Aquí nosotros, durante el transcurso de este segmento, vamos a exponer cada uno de estos temas de forma detallada, pero así a vista muy general. Estamos realizando una ingesta de datos primero de los compuestos químicos. A lo mejor aquí estamos realizando una pequeña transformación para poder posteriormente analizarlos en este segmento. Tenemos nuestro almacén distribuido, como ya nos comentó Agustín un poquito, que también más adelante va a comentar un poquito más a fondo. Posteriormente vamos a hablar un poquito de cómo es que funciona en sí el procesamiento de datos, cómo los analizamos en el contexto de descubrimiento de medicamentos. Vamos a ver también un poquito de la importancia de tener un data store en memoria para poder optimizar los cálculos de procesamiento, que generalmente van a ser los procesos computacionales más costosos. Entonces, a lo mejor aquí es muy caro tener que ir hasta la base de datos para poder procesar información, por eso generalmente se guardan este tipo de estructuras. Y otro aspecto a considerar es que estamos, como queremos que todo nuestro sistema que nosotros horizontalmente podamos escalar, decidimos utilizar Kubernetes como el clúster de computación. Nuestro clúster de almacenaje va a ser TIKB. También tenemos, ahí mostramos cómo diferentes formas en que nosotros podemos interactuar con nuestros procesos mediante diferentes protocolos como S3, a lo mejor streams, files o el protocolo REST API. Entonces, bueno, enseguida vamos a platicar, nuestro compañero Agustín va a explicar un poquito más a fondo en qué consiste la estructura distribuida de almacenaje de TIKB. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Bueno, pues hablemos de almacenaje distribuido. Bueno, aquí quiero dar un paréntesis, de TIKB va de la mano con IBD, entonces aquí básicamente voy a hablar a grosso modo de las estructuras básicas. Bien, en esta estructura vemos los conceptos básicos de cada capa de distribución. Esta imagen muestra que tenemos un clúster de TIKB en el cual está platicando con nodos a distancia de TIKB. Entonces, esta TIKB platica con nuestro cliente. Nuestro cliente puede ser O, Java, C++, etc. Entonces, nuestro cliente platica con DB, que ahorita voy a explicar qué es, a grosso modo, pero platica con nuestra instancia, y nuestra instancia se comunica mediante gRPC. Como pueden ver, tenemos un grupo de RAF que es para la persistencia de metadatos. Voy a desglosar esto. Como podemos ver, tenemos la instancia de TIKB. En primera tenemos los ROCs, que es para almacenamiento, los RAF es para persistencia. Las transacciones pues, deben ser atómicas, deben ser aisladas, consistentes y duraderas. Bueno, ahora hablemos de la capa de ROCs. ¿Qué es?
pues es un excelente motor de almacenamiento de clave valor que admite petabytes. ¿Qué quiere decir? Que son billones y billones de filas. ¿Esto qué es? Este es un esquema propicio de almacenamiento para gigabyte. Ahora pasemos a la siguiente capa, que es de RAG. Bueno, RAG, ¿qué es? Vamos a suponer que nosotros tenemos una base de datos ordinaria que almacena información en memoria. ¿Esto qué pasa cuando una máquina se reinicia o un servidor? Pues los datos se pierden. Entonces aquí es donde entra Chunk RAG, donde él tiene un grupo de nodos entre RAG y esto hace que persistan los metadatos y así se puede recuperar la información. Esa es la segunda. Ahora vamos a pasar a la transacción. Bueno, las transacciones, como lo mencionaba, deben ser aisladas de cada transacción y esta transacción tiene una filosofía que dice o todo o nada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cada unidad de trabajo realiza una base de datos, debe completarse en su totalidad o no tener ningún efecto. Estos aislamientos, hay niveles de aislamientos, pues, el serializable, la lectura repetible, la lectura comprometida, leer sin confirmar, aislamientos de instantáneos. Bueno, ahora vamos a hablar de PD, que es manejo de ubicación. Básicamente, nuestro PD platica con el cliente, que nuestro PD va a guardar información en regiones. Esto es, administra el clúster de TKB que indica la periodicidad de restricciones. Ojo aquí, es replicación para equilibrar las cargas de los datos automáticamente. Esto lo va a dar más adelante mi compañero Iván, y por lo pronto voy a pasar a mi compañero Juan Mario Guillermo Hernández, que nos va a platicar un poquito más sobre este tema. Pues, una vez terminada la instalación y configuración de nuestro almacén de datos, nuestro caso de uso requiere que realicemos una tarea de extracción, transformación y carga, que es lo que viene siendo el ETL. Como nuestra fuente de datos, utilizaremos una base de datos de compuestos químicos publicada por el Departamento del Centro Nacional de Información para la Biotecnología del NIH, Instituciones Nacionales de Salud de Estados Unidos. La base de datos contiene alrededor de 110 millones de compuestos químicos. Estos compuestos químicos deben ser transformados en forma de grafo junto con sus metadatos. Posteriormente, almacenaremos estos datos para que nuestros sistemas analíticos y transaccionales puedan utilizarlos de manera confiable. Existen distintas formas de realizar una ingesta de datos a nuestro sistema de almacenamiento. Para efectos prácticos, optamos por primero descargar los datos a un nodo dedicado, específicamente a la recolección de datos. Para realizar la tarea de procesamiento y carga de datos, hemos desarrollado un pequeño programa en lenguaje Go y ROS que nos permite decodificar la información y codificarla como un grafo por metadatos. También utilizaremos un cliente en gRPC para realizar la carga del sistema de almacenaje. Específicamente, el componente de ROS se encarga de decodificar el contenido de los datos químicos y codificarlo en formato de grafo, a la vez que contiene los metadatos correspondientes de cada compuesto. El componente Go nos permite realizar una conexión por medio de gRPC con el servidor TKB para así lograr una eficiente carga de datos. Estos componentes se containerizaron con la finalidad de poder ejecutarlos de forma paralela y así reducir drásticamente el tiempo de procesamiento y carga a nuestras bases de datos. Y con ustedes les mostraremos el tema. Para el proceso ETL, primero tenemos que identificar nuestra fuente de datos. En este caso es la página de PubChem, en donde vamos a extraer el dataset. En primer caso vamos a utilizar el primer dato, el primer comprimido que está aquí en la página. Con nuestro comando wget descargamos el dataset de muestra de los datos a un nodo Edge dedicado para la recolección de datos. Bueno, una vez descargado,
extraemos nuestro código en nuestra carpeta de donde tengamos nuestro archivo ROS, bueno, el programa que va a decodificar los datos. Para ver dónde descargamos los datos, ejecutamos un comando ls en la terminal, el archivo SDF que descargamos de la página de PubChem. Ahora nuestro siguiente paso, el número 3, es ejecutamos nuestro código escrito en ROS que decodificará el archivo SDF. El programa extrae la información necesaria del archivo SDF y construye un mensaje o documento JSON que contiene la información del compuesto químico en forma de grafo e información de sus propiedades químicas. Vamos a ejecutar el programa. Yo ya había ejecutado este programa anteriormente, por eso tengo el código aquí. Ejecutamos el siguiente código. Lo que hace este código es utilizar toda la información que descargamos y la transforma dentro de la carpeta compounds dentro de un txt llamado demo. El programa extrae la información necesaria del archivo SDF y construye un mensaje o documento JSON que contiene la información del compuesto químico en formato de grafo. Esto podría demorar algunos segundos en decodificar los datos. Ponemos pausa y adelantamos poquito el video. Listo, ya ha terminado. Va. Posteriormente, desarrollamos y compilamos un programa escrito en Go que consumirá los mensajes o documentos JSON y utilizamos un cliente gRPC para comunicación con el servidor TKB y cargar los datos al Data Store distribuido. Este programa se contenedoriza para su utilización en procesamiento con paralelo con Kubernetes. Mientras podemos ver cómo está insertando en la base el comportamiento que está teniendo actualmente. Puede ser monitoreado desde Grafana. En Grafana podemos ver el comportamiento de las inserciones en tiempo real. Como pueden ver en la primera gráfica se está mostrando la cantidad de inserción de compuestos químicos en nuestra base de datos. En la segunda está reflejando la cantidad de inserción por segundo de datos. En este caso son 374.8 por segundo. Y en la tercera está mostrando la cantidad de memoria que está utilizando para hacer la inserción, el intercambio de información. A continuación, mi compañera Elvia. Gracias compañero Mario. Bien, pues yo voy a platicarles sobre lo que es TDB. El problema es cómo garantizar la consistencia entre réplicas, asegurar la integridad y corrección de los datos. Es un requisito básico que, bueno, realmente tendríamos que asegurar la solución en las siguientes preguntas o problemas exigentes. Admitir la base de datos de la recuperación ante desastres de varios centros de datos. ¿Es la velocidad de escritura lo suficientemente rápida? ¿Es conveniente leer datos como se almacenan los datos? ¿Cómo actualizar los datos almacenados? ¿Cómo se trata la revisión concurrente? ¿Y cómo revisar múltiples registros atómicamente? Para este caso, la solución que encontramos fue el uso de TDB. ¿Qué es TDB? Es una base de datos distribuida, una plataforma de base de datos relacional, de procesamiento transaccional y analítico, híbrido compatible con MySQL, nativo de clúster distribuido. Bien. Ahora, el procesamiento de transacciones a gran escala que permite un crecimiento masivo. Transaccionalmente híbrido y de procesamiento analítico que proporciona análisis de datos de tiempo real para la toma de decisiones de visión crítica. Las características de TDB que van en conjunto con TKV, como lo comentó mi compañero Agustín, pues son estas: durabilidad, escalabilidad, alta disponibilidad y aislamiento de transacciones.
Bien, ahora, el clúster distribuido, el componente TKV, almacena el valor clave distribuido como lo comentó mi compañero. Aquí está el ejemplo. Tenemos una región, hasta n regiones, y todas tienen un valor de clave y valor. Los datos se distribuyen automáticamente, se replican y se reequilibran entre los nodos del clúster. Se habla de un protocolo MySQL a las aplicaciones cliente e interactúan con el clúster de controladores de ubicación para descubrir dónde están los datos y luego transferir datos hacia el clúster, maximizando así la compatibilidad entre las aplicaciones existentes y simplificar las migraciones. Bien, como se muestra aquí en la diapositiva, el servidor TDB sin estado puede elegir de manera inteligente si obtener los datos de los nodos. Ok, y para ir al demo. Hola, en esta ocasión vamos a presentarte unas tecnologías bastante interesantes, una de ellas llamada TDB, que funge como una capa para MySQL. Vamos a trabajar con Golang como lenguaje de programación y bueno, vamos a empezar a mostrar algunas funcionalidades. En este caso vamos a ver qué es lo que nuestra capa de MySQL con cliente TDB, que lo comenté en su momento. Empecemos con la exhibición de los datasets que estamos trabajando. Como vemos, tenemos estos datasets. En este caso vamos a trabajar con Go-MySQL, que es específicamente mencionando lo del lenguaje de programación, haciendo alusión. Posteriormente vamos a usar esa base de datos. Ya estamos leyéndola. Posteriormente vamos a mostrar nuestras tablas que tiene esa base de datos. Ya vemos aquí que nos muestra, y como pueden ver, si vamos a hacer una selección de una tabla, vamos a seleccionarla para que vean que no está contenida. Ahí se ve, para lo que vamos a ir a ejecutar nuestro programa de Golang, y vamos a volver a revisar nuestros comandos. Como pueden ver, ya se ejecutó nuestro programa en Golang y ya vemos que nuestra capa de TDB está generándose, mostrándose en MySQL. Posteriormente vamos a hacer una inserción. Bueno, entonces vamos a realizar nuestra inserción como lo estamos comentando. Vamos a poner nuestro comando y ya vemos que ya se hizo la inserción de manera correcta. Si vamos y checamos nuestra tabla, vemos que ya está insertado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una selección cuyo filtro va a ser el nombre de Enzo. Y ahí nos lo muestra. Vamos a hacer otra selección en donde nuestros filtros, en este caso, está dado por el nombre de Enzo y Alicia. Y pues nos muestra nuestro contenido. Así, de esta forma podemos nosotros mostrar nuestra capa TDB, que bueno, como hemos comentado en nuestro demo, también está conectado con TKV. Bien, a continuación, compañero Dale. Gracias. Gracias, compañero. Entonces, bien, para continuar aquí, ahora hablaremos de la parte analítica. Ya hablamos de la parte de almacenamiento. Nuestra compañera ya mostró algunos
podemos empezar a interactuar con los componentes químicos. Y ahora mostraremos también otra forma de interactuar con los componentes químicos, pero ya no de forma transaccional, ya más bien de forma analítica. Entonces yo les voy a hablar del proceso de preprocesamiento, que es un componente anterior al entrenamiento. Y bueno, la etapa de preprocesamiento consiste en la tarea de convertir los datos iniciales a datos que sean compatibles con algoritmos inteligentes. El principal objetivo es abstraer los datos de forma que nos permita cuantificar y realizar operaciones matemáticas con los mismos. Ejemplo, ¿qué tan relacionados son los animales perro y ratón? No sé, pues tenemos que hacer un proceso de preprocesamiento para poder a lo mejor convertir el perro en algún número y el ratón en alguna otra representación numérica. Y así podemos comparar qué tan similares son o qué tan distintos son. En este caso, a lo mejor perro va a ser más cercano al ratón que perro a avión. Entonces, bueno, ese es a grandes rasgos lo que se hace en preprocesamiento. Ahorita vamos a dar una descripción un poquito más detallada. Bueno, el preprocesamiento, como ya hablamos, es básicamente tratar de abstraer los datos para poder cuantificarlos o realizar operaciones matemáticas con ellos. Aquí en Ion 10 o en nuestro equipo utilizamos el preprocesamiento para tres componentes principalmente. El primero es el preprocesamiento de datos que se le alimentan a procesos de machine learning, es decir, de entrenamiento. También utilizamos estructuras de datos. Estas principalmente se utilizan para datos masivos. Y aquí lo que buscamos hacer es a lo mejor generar una representación abstracta de algún dato masivo, ahorita como lo vamos a ver. Y bueno, y también usamos como preentrenamiento, en donde la idea aquí del preentrenamiento es generar vectores o tensores o valores embedidos que se le llama, que posteriormente se le puede alimentar a procesos generativos, de generación. Nosotros utilizamos un sistema en memoria de almacenaje para guardar todos estos datos preprocesados. Una vez que nosotros generamos la información preprocesada, es decir, para efectos de entrenamiento, vamos a lo mejor a utilizar vectores o tensores que son las representaciones de grafos preprocesados. También a lo mejor durante nuestro proceso generamos estructuras probabilísticas, que ahorita vamos a ver un poquito más a detalle qué son, o también generamos tensores de entrenamiento. Pero es importante guardar estos datos preprocesados en algún sistema de almacenaje que tengamos de forma inmediata o a la mano. Entonces, por eso utilizamos un sistema en memoria que también se le conoce como Data Store o Feature Store, en donde nuestros procesos de entrenamiento o de análisis puedan acceder a estos datos de forma más rápida. Y bueno, algunos ejemplos de preprocesamiento. En el caso de moléculas de ADN, la molécula de ADN va a tener a lo mejor como alrededor de 4.000 millones de pares base. Entonces esto lo convierte en un problema de Big Data. Por eso nosotros vamos a utilizar en este caso una técnica de alguna estructura de datos aproximada para atacar el problema muy común en ADN, que es el problema de substring matching. En la presente exposición nosotros vamos a hablar de compuestos químicos, por eso está subrayado aquí en verde. Entonces, los compuestos químicos, para preprocesarlos, también ahorita lo vamos a ver un poquito de forma más visual, pero la idea general es convertir el grafo o el compuesto químico a una matriz de adyacencia. Para efectos de texto, ¿cómo preprocesamos el texto? Aquí a lo mejor nosotros tenemos algún dataset de correos electrónicos o de chat, o a lo mejor queremos
queremos realizar alguna traducción, es necesario primero reprocesar todas estas palabras y convertirlas a un formato numérico que posteriormente nos sirva para hacer comparaciones o este tipo de operaciones. Por eso se utiliza aquí el preprocesamiento para texto. Lo mismo es para imágenes. A lo mejor tenemos imágenes de alguna escena y queremos detectar cuántos carros hay en un estacionamiento. Entonces tenemos que primero representar estas imágenes en alguna abstracción numérica de una matriz 2D o algo así, ¿no? Y también tenemos otro ejemplo, son las series de tiempo que se pueden utilizar como para sonido MP3 o a lo mejor algún gráfico que esté amarrado en la línea horizontal al tiempo. Y esto se puede modelar como una especie de tabla de frecuencias a través del tiempo. Bueno, ya para meternos a detalle de lo que estamos buscando aquí para el descubrimiento de medicamentos, ya hablamos pues que el preprocesamiento es simplemente convertir a lo mejor un dato real a una abstracción numérica, y este es el primer paso. Entonces nosotros tenemos aquí a lo mejor una molécula, ¿no? Entonces el primer paso es convertir esto a un grafo, que ya platicamos un poquito lo que es. Pero nosotros, para empezar a realizar operaciones matemáticas con estos, a lo mejor simplemente lo vamos a representar en una matriz 2D, en donde vamos a representar la cantidad de nodos en el eje vertical y también la cantidad de nodos en el eje horizontal. Entonces, si se fijan aquí, por ejemplo, donde exista alguna conexión entre nodos, es donde vamos a pintar un 1. Y aquí para este tema no lo vamos a cubrir en esta presentación, pero un problema muy común, ya lo platicábamos en la exploración de ADN, es el problema de substring matching, es decir, encontrar un patrón de a lo mejor 3 caracteres o 3 palabras en un dataset gigantesco. Y es un problema muy importante o muy difícil de atacar, porque no podemos estar recorriendo el dataset cada que queramos nosotros encontrar cuántas repeticiones de algún patrón de 3 caracteres hay en una molécula de ADN. Entonces, estos problemas de Big Data o de datos masivos, para estos problemas podemos utilizar una abstracción que se llama una estructura probabilística o una estructura aproximada, donde a lo mejor nosotros estamos dispuestos a sacrificar un poquito de exactitud a cambio de no tener que recorrer toda la molécula de los 4.000 millones de pares base cada que queramos encontrar el substring, ¿no? Los caracteres. Entonces, aquí un ejemplo de nada más aquí que se puede utilizar es una estructura llamada Bloom filter, que es lo que se muestra ahí. No nos vamos a meter en esta presentación estos detalles, pero es un tema interesante. Y bueno, aquí nada más para platicar cómo funciona el preentrenamiento o cuáles son los problemas principales que atacan. Entonces, cuando nosotros en este problema queremos explorar muchos compuestos químicos, queremos explorar. Para este caso de uso, vamos a implementar una red relacional GCL. Una relación representa el tipo de enlace atómico. En este caso tenemos 4 tipos de enlaces atómicos. Enseguida mostraremos cómo se ejecuta el preprocesamiento para generar la matriz adyacente de los grafos, que está dada por el siguiente comando. En GCL relacional, cada tipo de enlace debe de tener sus propios canales o tensores. Nótese cómo existen 4 tipos de tensores distintos, uno para cada tipo de relación. Nótese cómo estamos preprocesando cada tensor con las características específicas que requiere GCN como entrada a la red neuronal. Ahora hagamos todo el dataset. Este proceso puede ser containerizado para su ejecución en paralelo con Kubernetes. Siempre, como quien dice, peras con peras y manzanas con manzanas. Y bueno, aquí les vamos a mostrar un pequeño demo de cómo funciona el preprocesamiento. Nuestro compañero Alex va a platicar un poquito más de los detalles de cómo funciona el entrenamiento.
Muchas gracias, compañero Daniel. Bueno, lo que vamos a tocar a continuación es todo el tema ya a detalle del entrenamiento, todo lo que corresponde a verlo tanto desde una forma un tanto gráfica como un tanto matemática de qué es lo que está pasando a la hora de que estamos, por ejemplo, mandando llamar estos datos ya preentrenados y poder así conseguir, por ejemplo, un modelo de predicción o un modelo final. Muy bien, comencemos. Como ya sabemos y popularmente se ha estado poniendo a la moda en los últimos años, el mundo de la inteligencia artificial es muy amplio, es muy vasto. Existen una gran cantidad de formas de entrenar una red neuronal. A su vez, esta gran cantidad de formas tienen otra gran cantidad de redes y modelos concebidos para poder interpretar de distintas maneras cualquier caso que se quiera dar en la vida cotidiana. Las que vamos a abordar en esta ocasión van a ser las redes gráficas convolucionales, GCN o Graphic Convolutional Networks, o su traducción al inglés. GCN es una de las arquitecturas más poderosas en redes neuronales, ya que son bastante particulares, ya que con solamente declarando de forma aleatoria dos capas, podemos empezar a producir datos útiles que se pueden ir aplicando a distintos casos. Ahora bien, GCN necesita información para poder generar datos. Esta información la podemos conseguir a través de las matrices. Para el entrenamiento de una red GCN se toman como datos de entrada las matrices. Estas pueden ser de distintos tamaños, valores. Lo que nos interesa realmente es que estas matrices vengan ya con un preprocesamiento muy afín a lo que nosotros estemos declarando a la hora de entrenar las mismas. Esto con el fin de optimizar y en general hacer más eficiente el entrenamiento. En los casos de componentes químicos, pues estos siempre van a estar representados por una matriz en particular. Por ejemplo, un componente muy específico no va a variar mucho la estructura en la que la matriz esté representada, sino simplemente va a ser una estructura muy similar y nosotros podemos tomar eso como base para entrenar y posteriormente hacer la predicción. Ahora bien, metiéndonos ya de fondo a la teoría del diseño, de los componentes claves de esta red neuronal, tenemos que son principalmente dos: los hidden nodes y los layers. Estos son los que fundamentan toda la arquitectura base de esta red neuronal. Estos están dados por la función para obtener los pesos, los weights del entrenamiento, donde, por ejemplo, si nos fijamos en la función que tenemos en el lado izquierdo, Z es el final node embedding, digamos, esto es el resultado final, donde también, por ejemplo, tenemos H, que es la representación oculta del nodo, el nodo B, en este caso el nodo B puede ir interpretando números, en la capa K, en la capa específica del layer, principalmente. Ya he visto un poco más de forma gráfica y para poder desmenuzar un poco esta función, lo que tenemos, por ejemplo, son los inputs que estarían representados por nuestras matrices, y tenemos los outputs, que es el resultado que queremos llegar, que es a Z. Entonces, por ejemplo, la parte del medio, los hiddens, es tanto, por ejemplo, en este caso, cada círculo azul que vemos aquí en esta representación, cada círculo sería un hidden node. Y es lo que estaríamos tratando de buscar. Al momento de hacer los cálculos de entrenamiento, es lo que tratamos de calcular para posteriormente sacar el valor de Z. Ahora bien, hablando un poco acerca de la red en general de la red neuronal, lo que tenemos es que la red neuronal puede estar conformada de distintos atributos según el entrenamiento que deseemos hacer. Por poner un ejemplo, en este caso tenemos un tipo secuencial de dos layers de forma lineal. Con eso es posible lograr una predicción sobre la similitud de los inputs, o sea, de los datos de entrada que queremos buscar. Es decir, esta función o esta representación gráfica, mejor dicho, la podemos interpretar de la siguiente forma. Tenemos dos capas, dos layers que están conformados de forma secuencial y cada uno tiene una función lineal dentro, donde principalmente se quiere o se intenta buscar el resultado dado de f de x. Ahora bien, entrando aún más en lo que está, digamos, dentro de la red neuronal que estamos usando en este caso, está la función línea. Esa función dada de f de x que veíamos en la diapositiva anterior, pues es básicamente ahora su representación en forma de función. Fijando un poco lo que pasa dentro, en el momento de declarar la secuencia lineal, se indica que cada uno de los layers, en este caso representado en cualquiera de las funciones del lado izquierdo con la W, debe tomar una dimensión de entrada, que igualmente está representada con la letra X, y asimismo devolver una dimensión de salida. Esta dimensión, o este valor que va a entrar en forma de X,
Puede su salida ser igual o distinta según lo que deseamos hacer, pero en la gran mayoría de los casos suele ser igual, donde posteriormente se transforma en una de dos capas o más, según lo que necesitemos. Ahora, explicando un poco esto con la función, como estamos viendo f de x, que es lo que estábamos buscando en la representación anterior, que es básicamente a la capa, al layer, multiplicado por x, por el tamaño de nuestra impresión. En el caso de las otras dos funciones, que es la del centro y la de la parte inferior, tendría que ser una forma similar, solamente que agregando una capa más. En este caso, W2 sería nuestra segunda capa y W1 sería la primera capa, que igualmente ambas están representadas o están siendo multiplicadas por x. En el caso de la última, h, es simplemente una forma diferente de sustituir la primera capa, pero en general es lo mismo, se busca obtener el resultado de f de x. Ahora bien, una de las piezas claves a la hora de ir conformando nuestra red neuronal es el optimizador. Hasta este punto, esencialmente, ya elegimos lo que es nuestra red neuronal, la arquitectura base, que es una red neuronal secuencial con funciones lineales, pero necesitamos una pieza más, que es en este caso el optimizador. Hay varias versiones del algoritmo de descenso de gradientes. Estos algoritmos a menudo se encapsulan en objetos denominados optimizadores. Estos optimizadores tienen como objetivo principal acelerar la convergencia de los algoritmos, prevenir o saltar fuera de los límites extremos locales y, por supuesto, simplificar la configuración normal de los parámetros de nuestra red neuronal. Algunos de los más comunes podrían ser, por ejemplo, ADA, podrían ser, por ejemplo, SGD, Momentum, y en general hay una gran cantidad de optimizadores, pero cada uno se puede ir adaptando según nuestras necesidades o según lo que queramos específicamente eficientar dentro de nuestra red. Ahora, el que vamos a tocar más a detalle va a ser ADA. Esto debido a que es uno de los más populares, pero también es de los mejores, debido a su alta eficiencia. Que de hecho lo podemos ver plasmado en esta gráfica que tenemos aquí, donde por ejemplo ADA está dado, o está más bien representado por la línea morada, y como vemos es que la que con diferencia tiene mejores resultados con respecto a las otras, que por ejemplo en este caso son ADA delta o ADA grand. Comúnmente el descenso de gradientes estocástico clásico mantiene una misma tasa para cada aprendizaje y para cada actualización de los weights. Y la tasa de aprendizaje no suele variar durante el entrenamiento. Y ahí es donde ADA es distinto. En cambio, a muchos otros optimizadores, ADA mantiene una tasa de aprendizaje para cada weight y se adapta mediante el desarrollo del mismo aprendizaje. Además, ADA mantiene los beneficios de algunos otros optimizadores, como es por ejemplo el caso del mismo ADA. Ahora bien, toca hablar acerca del cálculo de los dos. Los llamados dos son la penalización por una mala predicción y son parte del resultado del entrenamiento junto a los weights. Estos dos son esencialmente lo que está saliendo mal en cada paso de nuestra predicción o en cada paso de nuestro algoritmo de inteligencia artificial. Y es lo que queremos reducir, digamos, no es el resultado final, sino que es un resultado alejado al principio y conforme pasan las épocas puede irse haciendo o puede irse optimizando para en general estar más acorde a lo que queremos llegar, a la predicción. Existen varias formas de hacer estos cálculos, pero una de las más utilizadas inclusive es el llamado forward pass. Dentro de nuestra red neuronal, en la serie de fórmulas matemáticas que explicamos anteriormente, eso considera nuestra red neuronal. Pero dentro de ella tenemos que hacer un forward pass para poder ir calculando los dos. Estos posteriormente se introducen en un optimizador, en el elegido, en cada época, para así poder, digamos, ir reduciendo ese margen que tenemos de mejora. Dicho de otra forma, los dos, cuando los estamos calculando, son nuestro valor predicho, o la diferencia de nuestro valor predicho entre nuestro valor real, a donde queremos llegar. Otro componente que vamos a explicar es el cross entropy loss, que es una de las funciones más comunes para calcular los mismos dos. Este es la diferencia entre dos distribuciones de probabilidad para una variable aleatoria dada a un conjunto de eventos. Este cuantifica la cantidad de bits necesarios para codificar y transmitir un evento. Muy bien, una vez que ya hayamos hecho el forward pass, también habría que hacer su equivalente, en este caso sería el backprop, o uno de los más comunes dentro del backprop es el backward pass. Cuando se entrena, cada época tendrá que hacer también un backprop. El cálculo se realiza desde el último layer hacia atrás hasta el primero. Es decir, cuando en la época X se obtiene el 2, este es sometido a una función backprop
con el fin de optimizar el proceso y propagar los gradients que surgen. Ahora, hablando acerca un poco de tanto el backward pass como el forward pass, tomemos como ejemplo la imagen del lado izquierdo y, por ejemplo, el ciclo normal del forward pass sería ir de derecha a izquierda, calculando desde el input, pasando por los nodes, calculando los weights y posteriormente obteniendo el resultado de todos. Pero lo que hacemos al momento de hacer el backward pass o el back probe es regresarnos prácticamente, ir con ayuda del optimizador, en este caso ADA, ir ajustando cada una de las posiciones anteriores, tanto los weights como por ejemplo hacia atrás también en los nodes, y una vez que digamos esa época, esta primera vuelta se haya completado, volver a hacer el forward pass y así tener digamos una segunda vuelta más ajustada a los valores reales. Cabe destacar que al momento de hacer el back probe, el paso hacia atrás, tomamos también como referencia el resultado real al que queremos llegar. En este caso, por ejemplo, si nuestro loss es bastante alto, pues lo que haría es irlo comparando y ir ajustando una vez que esté regresando, para que, volviendo a decir, vayamos a la segunda vuelta, a la tercera o a la posición o a la vuelta según las épocas que queramos, sea cada vez mejor y podamos ir acercándonos más al valor real. Ahora bien, como lo acabo de mencionar, las épocas. Esto ya, digamos, nos salimos ahora sí un poco de lo que es la red neuronal y lo vamos a ver un poco más por encima, ya como datos, como palabras que tenemos que identificar. En este caso, las épocas, en inglés del epoch, es el término que se usa en aprendizaje automático, machine learning, que indica la cantidad de pasos en el conjunto de datos. Es decir, las épocas es como verlo como un ciclo for o un ciclo while. Al momento de que la primera época entra, pues vamos a hacer todo el cálculo. Vamos a pasar por los inner nodes, vamos a pasar por los weights, vamos a conseguir un loss, nos vamos a regresar gracias al back probe, pero una vez que vuelva a comenzar el forward pass o el paso hacia adelante con toda la red neuronal, lo que va a pasar es que la época ya no va a ser la primera, sino va a ser la segunda. Y esto nos va a ayudar principalmente a pues, no solamente entrenar de una forma más eficiente, sino también, por ejemplo, ir mejorando con cada época o con cada paso el resultado. Y por último tenemos el modelo. El modelo en inglés, Machine Learning es el resultado del algoritmo del aprendizaje automático que se ejecuta con los datos de entrada. Un modelo representa lo que aprendió en un algoritmo de aprendizaje automático. Esto es, en otras palabras, es como decir, es la cosa, es lo que tenemos como resultado final al momento de, por ejemplo, tener la información histórica pasar hacia los algoritmos de aprendizaje. En este caso, por ejemplo, lo que hemos estado exponiendo sería pasar por todo lo que ya vimos, por las funciones secuenciales, las funciones lineares, los nodes, y así obtener el resultado. En este caso, el modelo predictivo, y posteriormente podemos usar este mismo modelo para tomar nueva información y así poder conseguir una predicción. En los componentes químicos, por ejemplo, podemos tomar un componente químico para hacer la predicción, digamos que queremos hacer la predicción del mismo, y vamos a hacer todo este paso, lo que hemos estado repasando, para al final este modelo de inteligencia artificial poderlo tomar, comparar con nuevos datos que queremos usar y así al final poder tener nuestro resultado. Entonces, si ese componente químico entró con un valor, pues nuestro modelo de inteligencia artificial tiene como objetivo emular lo más posible ese valor de entrada. Y bueno, a continuación les vamos a mostrar una demo de cómo es que funcionaría todo esto ya aplicado en un lenguaje y aplicado con datos y posteriormente predicciones ya sea de predecir correos electrónicos, spam, sistema meteorológico o sistema eléctrico, entre muchas otras cosas, a través de Machine Learning. Las aplicaciones y las clasificaciones, existen numerosas aplicaciones para la colección de clasificación, constituyen clasificación de documentos, parte de discurso del mercado, enlace de predicción, reconocimiento óptico, imágenes 3D, segmentación de datos, entidad de resolución de redes sensoriales, SPA y detección de fraude. Esto es como lo que es la introducción y para esto nos sirve el tema de la predicción. Bien, aquí tenemos diferentes tipos de predicción.
Tenemos los más comunes, que son predicción a nivel de grafos, nivel de nodos, nivel de edge y nivel de community. Pero en esta exposición no estamos viendo la community, simplemente nos vamos a enfocar en nivel de grafos, node y edge. Bien, este es un ejemplo del nivel de nodos. Para el siguiente gráfico nos gustaría predecir etiquetas de page, nodos, o si es el nodo más positivo o negativo. Tenemos esta red, aquí nos está marcando que este nodo que es positivo, el otro positivo, aquellos nodos son negativos. Queremos predecir ese nodo, pues la técnica de la predicción nos va a decir que ese nodo, el nodo 5, a través de esa fórmula va a ser positivo o negativo. La predicción del nivel de enlace. Si un nodo está conectado a otro nodo con una etiqueta en particular, luego de que el nodo es más probable que compartan la misma etiqueta como la asociación de Markov. Esto nos dice que esto es un nivel de asociación. Si está más cercano a una etiqueta que tiene diferentes características, pues si es más cercano, pues puede que su etiqueta sea igual. Esta es la red que nos dice, es que vamos a predecir este nodo, pero pues si su acercamiento va a estar cerca a estas etiquetas, puede que sea el mismo resultado. Como el ejemplo lo dice, si mis amigos son todos italianos, lo más seguro es que yo sea italiano también. Esta es la predicción de grafos completos. Su objetivo son diferentes. El problema es saber si este compuesto PC-M4 MV2 es un conjunto de datos química cuántica, ¿sí? Entonces la solución en este caso nos va a decir, si la predicción nos va a decir si es o no lo es. Bien, aquí en la predicción y clasificación tenemos un esquema completo del objetivo que estamos buscando. En este ejemplo tenemos un químico nuevo y tenemos en este caso un modelo ya entrenado, todo el proceso que nos explicó nuestro compañero Alex, y el resultado que queremos obtener si ese químico nuevo es tóxico o no tóxico. Generación de compuestos nuevos. Para generar compuestos nuevos, compuestos químicos nuevos, utilizamos un método de generación de redes adversas, GAN, similar al compuesto de papel Morgan. Se utilizan 3 redes neuronales: generador, discriminador y recompensa. Hasta ahora les voy a explicar a un texto para ver de qué se trata. GAN es un método propuesto por la Jan Ruffelin en 2014 que consiste en utilizar 2 redes neuronales que juegan uno en contra de otro dentro de un formato de juego de suma cero, teoría de juegos, donde la ganancia de una red es la pérdida de otra. Más en concreto, existen 2 redes, una llamada generativa y otra llamada discriminativa, en donde el modelo generativo intenta predecir cuáles son los siguientes nodos y conexiones en el grafo, mientras que en el modelo de la red discriminativa intenta adivinar si el compuesto generado es un compuesto químicamente viable o no. Recompensa. La red de recompensa se utiliza para aproximar la función de recompensa de una muestra, optimizar la generación de moléculas hacia métricas no diferenciables mediante el aprendizaje reforzado, reinforcement learning. El conjunto de datos y las muestras generativas son entradas en la red de aprendizaje reforzado, pero a diferencia de discriminar, se asigna puntajes. Por ejemplo, la probabilidad de que la molécula generativa sea soluble en agua. La red de recompensas
aprende a asignar una recompensa a cada molécula para que coincida con una puntuación proporcional por exceso de software. Bien, aquí tenemos una muestra de modelo generativo para grafos pequeños. Como bien menciona, tenemos un grafo pequeño, ¿sí? Donde aquí lo vamos creciendo, creando puntos aleatorios a nivel de señalización. Lo vamos creciendo. Y esta es la parte gráfica. Al concluir, la parte nos da el modelo ya optimizado con mejores propiedades. Si queremos hacer esto a manera de optimizar este generador, pues podemos meterle un proceso de entrenamiento donde cada iteración va a ir mejorando este compuesto, ¿sí? Entonces, es todo el proceso donde vamos a ir metiéndolo en matrices. Al final de cuentas, vamos a tener un nuevo resultado, un nuevo compuesto con propiedades optimizadas. Enseguida tendremos un demo. Con la toxicidad deseada, los podemos ignorar. Ok, entonces, derivado de todo este proceso, enseguida vamos a presentar nuestra conclusión. Bien, entonces, la importancia del tema que estamos a lo mejor platicando el día de hoy radica en que es un proceso para el aceleramiento del descubrimiento científico en general. El día de hoy nosotros cubrimos el método científico aplicado al descubrimiento de medicamentos, pero bien, este mismo proceso puede ser aplicado a descubrimiento de materiales de forma más general o de diferentes campos que utilizan el método científico, que consiste en hacer observaciones, hacer hipótesis, hacer experimentos y posteriormente generar nuevo conocimiento. Si se fijan, es lo que nosotros estamos haciendo, pero de forma computacional. Estamos realizando esa iteración basada en observaciones que vienen de nuestra base de datos. Entonces, para concluir el tema de hoy, el tema de descubrimiento de medicamentos, bueno, aquí la utilización de técnicas analíticas computacionales ha ayudado a acelerar el proceso de descubrimiento y desarrollo de medicamentos al minimizar los costos y el tiempo utilizado. Un estudio que se hizo en Docking Molecular, ya vimos de qué se trataba en la presentación del problema científico. En un estudio de Docking Molecular se comparan los procesos tradicionales a los procesos apoyados por la computación o por técnicas computacionales, similar a lo que nosotros presentamos el día de hoy. Y este estudio encontró que los procesos asistidos por computación tuvieron alrededor de 10 a 100 veces más aciertos en detectar las zonas biológicas activas del docking molecular frente a métodos tradicionales. De igual forma, los procesos asistidos por técnicas computacionales lograron generar compuestos más utilizados. Aquí tenemos el dato concreto que fueron hasta 3 veces con mejor concentración inhibitoria. Y esto, pues, con esto terminamos nuestra conclusión y muchas gracias por su atención.